Módulo 4. Filtrar datos. Vamos a dedicar este módulo a conocer qué sintaxis podemos utilizar dentro de la instrucción select para filtrar las filas de información que queremos que nos devuelva. Nos centraremos principalmente en la cláusula where, que es la que sirve para filtrar datos, y veremos distintas formas de filtro que podemos aplicar. Hablaremos de operadores de comparación, os enseñaré el uso del operador like, el operador isNull, el operador in, y además también veremos cómo podemos combinar distintos filtros utilizando operadores lógicos. Bien, empecemos hablando de la cláusula where. Antes que nada, una advertencia. Todas las cláusulas que se pueden incluir en la instrucción select deben hacerse en un orden específico. La primera cláusula siempre debe ser la palabra select y la siguiente cláusula debe ser from. Ahora vamos a añadir una tercera cláusula, que es la cláusula where. Pues bien, la cláusula where tiene que estar siempre después de la cláusula from. Dicho de otra forma, yo no puedo filtrar antes de especificar de qué tabla tienen que venir los campos. Por lo tanto, la cláusula where siempre la ubicaremos después de la cláusula from. La cláusula where tiene una sintaxis muy sencilla. Básicamente lo que tenemos que poner aquí es una condición. Es decir, lo que deberemos acompañar a esta instrucción es una condición. Esta condición es una expresión booleana que me devolverá o sí o no para cada una de las filas a las que se le intente aplicar este filtro. Por ejemplo, vamos a especificar una condición. Fijaros que en esta consulta, elimino esto, le he dicho que me muestre estos cuatro campos, nombre producto y de categoría y de proveedor, cantidad por unidad de la tabla productos. Evidentemente me muestra todos los registros de la tabla. En esta tabla tengo concretamente 77 registros. Vamos a aplicar un filtro. Cláusula where y la condición. La condición que voy a aplicar en este caso será que el campo id categoría sea igual a 1. Lo que hará es, para cada una de las filas, analizar su campo id categoría y solo me mostrará aquellas que cumplan la condición, es decir, aquellas para las cuales esta expresión booleana devuelva verdadero. Fijaros que ahora cuando ejecuto la instrucción me devuelve solo aquellos productos cuyo id categoría es igual a 1. Concretamente ha encontrado 12 productos. Bien, si la cláusula select servía para escoger qué columnas quiero ver, la cláusula where sirve para escoger qué filas. Lo que pasa que para escoger las filas no podemos enumerarlas. Tenemos que aplicar un filtro basado en una condición. En este caso, le he dicho que me muestre los productos cuyo id categoría sea igual a 1. Este 1 es un valor absoluto, es un valor que he aportado yo. Podría haber puesto 1, como podría haber puesto 2. Si ahora ejecuto la instrucción, me devolverá aquellos que son de la categoría 2. Si quisiéramos hacer una consulta aportando un valor absoluto para un campo que no es numérico, cuidado porque el valor absoluto debemos encerrarlo en comillas simples. Por ejemplo, imaginaros que la consulta quiero hacerla especificando que solo me muestre los registros en cuyo campo cantidad por unidad haya un valor que sea este, 24 espacio guión bot punto espacio 12 espacio L. Fijaros que al tratarse de un campo numérico, lo que tengo que hacer es incluir esto en comillas simples. Si no hubiera puesto estas comillas simples, esto evidentemente me devolvería un error de sintaxis. Cuando ejecuto esta consulta, vemos que ha encontrado 4 productos a los cuales la condición que cantidad por unidad sea igual a esta cadena me ha devuelto verdadero. En esencia, esto es lo que hacemos cuando filtramos registros. Aplicar una o varias condiciones y conseguir así que solo se muestren aquellos registros que cumplan estas condiciones que hemos puesto en la cláusula where. Para conocer qué tipo de condiciones podemos especificar en una cláusula where, empezaremos hablando de los operadores de comparación que podemos utilizar. Fijaros que en el ejemplo anterior he utilizado el igual como operador de comparación, por lo tanto es una comparación basada en la igualdad. Solo me mostrará aquellos registros cuyo id de categoría sea igual a 1. Por lo tanto, cuando ejecuto, así lo hacía. ¿Qué otros operadores podemos utilizar? Por ejemplo, podríamos utilizar el operador mayor que 1. Cuando ejecute esta consulta, solo me devolverá los registros cuyo id de categoría tenga un valor mayor que 1. Además, podemos utilizar pues también el mayor o igual que.
En este caso me devolverá todos los registros que en id categoría tengan un valor mayor o igual que 1. Podríais utilizar evidentemente el menor o igual que y el distinto que se consigue con este operador. Este operador significa que quiero ver todos los registros cuyo id categoría tenga un valor distinto a 1. Fijaros que cuando ejecuto me devolverá todos los productos que en id categoría no tengan el valor 1. Bien, pensad que hasta ahora estamos utilizando campos numéricos. Podríamos utilizar también campos alfanuméricos. Entonces, en caso de que utilicemos la expresión mayor que o menor que, se hará basándose en el orden alfabético. También podemos utilizar campos de tipo fecha. Evidentemente, mayor o menor que será basándose en si el día es posterior o anterior. Y en campos numéricos, como sabéis, será basándose en el valor absoluto que nosotros le aportemos. Bien, estos son los operadores de comparación más habituales que podéis utilizar cuando creéis vuestras condiciones en las cláusulas where. Bien, ahora que ya conocemos el formato de la condición de la cláusula where y ya hemos visto los operadores de comparación, vamos a ir conociendo algunos otros operadores que os pueden ser muy útiles. Por ejemplo, empezaremos hablando del operador like. En este caso, estoy haciendo una consulta a una cadena de texto, por lo tanto tengo que pasar un valor absoluto entre comillas, y cuando lo ejecuto, evidentemente solo me encuentra aquellos registros que el texto sea exactamente idéntico. Puede darse la circunstancia de que no conozcamos todo el texto exacto que hay en el campo que queremos encontrar. Ahora bien, podemos conocer alguna parte de este texto. Es lo que se llama una consulta por aproximación. Fijaros, lo que haremos será lo siguiente. En vez de utilizar el operador igual, utilizaremos el operador like. Y cuando le pasemos la cadena, tenemos que hacer lo siguiente. Fijaros, yo quiero encontrar todos aquellos registros que en cantidad por unidad tengan las tres letras B o T. ¿De acuerdo? Bien, si lo hiciera solo así, no funcionaría. Estaría actuando como si esto fuera un igual. Solo me encontraría aquellos que tengan B o T como el contenido del campo. Ahora bien, si yo le añado un símbolo de porcentaje delante y un símbolo de porcentaje detrás, le estoy diciendo lo siguiente. El símbolo de porcentaje significa que puede haber cualquier valor. Por lo tanto, si lo pongo delante y detrás, le estoy diciendo, encuéntrame aquellos campos que tengan cualquier valor posible, tengan las tres letras bot y cualquier valor posible a la derecha. Fijaos que cuando ejecuto esta instrucción, me encuentra todos aquellos registros que tienen bot como parte del texto del campo cantidad por unidad. Si utilizáis bien estos símbolos de porcentaje, podríais hacer, por ejemplo, quiero encontrar todos los registros que empiecen por 24. Pues pongo un 24 y le indico el símbolo de porcentaje diciéndole que después del 24 puede haber cualquier cosa. Cuando ejecuto la consulta, pues me encuentra todos aquellos que empiezan por 24. Cuidado, este operador, este símbolo, más que un operador, perdón, es un símbolo, en ciertas bases de datos puede ser que no sea el símbolo de porcentaje. Básicamente en la mayoría de ellas sí que lo es. Pero cuidado porque, como os digo, en ciertas bases de datos esto puede ser un asterisco en vez de un porcentaje. Bien, el operador like es muy útil en muchos escenarios en los que queremos ofrecer consultas que sean de aproximación. Es decir, no se conoce todo el texto entero, pero se conoce cierta información de este texto y se puede utilizar para hacer búsquedas en la base de datos. Hablemos ahora de el operador isNull. Este operador es muy importante por lo siguiente. Tengo aquí una consulta que obtiene el campo nombre compañía y el campo región de la tabla de clientes. De momento sin filtro. Ejecuto esta consulta y fijaros, hay ciertos campos que no tienen valor. Cuando aparece null de esta forma quiere decir que no es que dentro haya null, es que no tienen valor, no llegan ni a tener un espacio en blanco. Otros campos, por lo contrario, sí que tienen algún valor. Evidentemente, para que esto sea así, este debe ser un campo que no tenga la restricción not null. Recordad cuando hablamos de ella en el módulo 2. Bien, ¿cómo debo hacer para, por ejemplo, encontrar aquellos registros, que en el campo región tengan un valor null? Un error frecuente sería hacer lo siguiente, decirle cláusula where
y quiero solo aquellos que en el campo región haya, y le pongo dos comillas simples como indicando cadena vacía. Esto en SQL no funciona. Funcionaría si en el campo región lo que hubiera es una cadena vacía, pero no es eso lo que hay. Lo que hay es nada, valor nulo. Por eso no me encuentra ninguno. Bien, entonces, ¿qué debería hacer para localizar los registros que tengan valor nulo? En vez de poner igual a nulo, lo que tengo que hacer es is null. Cuando ejecuto esta consulta, fijaros que me encuentra solo aquellos que en el campo región tienen un valor nulo, es decir, aquellos que no tienen datos en el campo región. ¿Qué debería haber hecho si hubiera querido encontrar el contrario? Es decir, aquellos registros que en el campo región tengan algún valor que no sea nulo, es decir, que tengan algún valor. En este caso tendría que haber incluido el operador not para decirle que quiero encontrar aquellos registros que en el campo región tengan un valor no nulo. Cuando ejecuto esta consulta, me encuentra solo aquellos registros que tienen valor, es decir, que no tienen un valor nulo. Muy importante conocer esta sintaxis porque a veces necesitaréis acceder a información en base a si en un campo hay datos o no hay datos. Y eso lo conseguiréis siempre utilizando el operador isNull o, en caso contrario, el operador isNotNull. Pasemos a hablar ahora de el operador in. Este operador es muy útil en los siguientes escenarios. Suponed una consulta en la que queremos obtener todos los registros de la tabla clientes cuyo campo región tenga o bien el valor BC o bien el valor SP. Veremos más adelante en este módulo que esto podríamos conseguirlo utilizando el operador lógico OR, pero muchas veces es mucho más cómodo hacerlo con un único operador. Fijaros, yo, como os he dicho, quiero que encontrar los registros que tengan o bien BC o bien SP. Para ello lo que hago es abrir un paréntesis, como si fuera a enumerar una lista, y incluyo estos valores como valores absolutos, BC, SP. Atención, son cadenas de texto, por lo tanto tengo que incluirlas entre comillas. Si quisiera hacerlo en un campo de tipo numérico, no sería necesario que pusiera los elementos de la lista entre comillas simples. Ahora bien, siempre es necesario separarlos por coma. Por ejemplo, si queremos un tercer elemento, no sé, por ejemplo, RJ, ¿de acuerdo? Hay que separarlos por coma. Bien, cuando queremos hacer esta consulta, lo que haremos es, como os decía, utilizar el operador in. ¿Cómo leeríamos esta consulta? Le diríamos que nos muestre todos los registros cuyo campo región tenga un valor que esté dentro de esta lista. Es decir, o bien sea BC, o bien SP, o bien RJ. Fijaros que cuando ejecuto esta consulta, me aparecen solo registros cuyo campo región es alguno de estos que hemos enumerado en la lista. Bien, ¿y si quisiéramos hacer exactamente lo contrario? Es decir, encontrar aquellos registros en los cuales en su campo región hay cualquier valor excepto BC, SP o RJ. Es decir, registros cuyo campo región tiene un valor que no está dentro de esta lista. Para eso utilizaremos el operador not antes del operador in, y fijaros que cuando ejecuto esta instrucción me encuentra todos aquellos que en su campo región tienen un valor distinto a BC, SP o RJ. Fijaros que en este caso no me aparecen los campos que tienen un valor null, ¿de acuerdo? Porque el valor null ya ni se compara. Son registros que no tienen valor. No es que no tengan el que hay en la lista, es que no tienen ni valor. Por eso no han aparecido en el resultado de esta consulta. Bien, de esta forma, con el operador in y su contrario, el operador not in, podemos hacer consultas de una sola condición, pero que en realidad supongan más de una pregunta. Es decir, que no sea BC o que no sea SP o que no sea RJ. Venga, para terminar hablaremos de los operadores lógicos. Un momento, antes de hablar de operadores lógicos, una pequeña observación. Cuando he enseñado SQL a mis alumnos, me he encontrado con ciertos alumnos que cometen el error de pensar lo siguiente. Para poder utilizar un campo en la cláusula where es necesario que este campo aparezca en la cláusula select. Esto, como os voy a demostrar, no es así. Fijaros que si yo quito este campo de la lista de campos que quiero ver, puedo ejecutar la consulta y filtrar por un campo que no aparece en la lista select. Lo que ocurre es que yo lo estoy haciendo aparecer siempre porque
es mucho más fácil para mí demostraros que el filtro se está aplicando si veis todos los campos ID categoría, en este caso todos con el valor 1. Pero bien, ante la pregunta, ¿es necesario que para utilizar un campo en un filtro se haya especificado antes en la cláusula select? La respuesta es no. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora de los operadores lógicos. Los operadores lógicos básicamente son el AND y el OR. Son operadores que se utilizan para combinar más de un filtro. Hasta ahora todas las consultas que hemos hecho han sido consultas que aplicaban un único filtro, es decir, una única condición, en este caso que ID categoría sea igual a 1. Pero, ¿qué ocurriría si además queremos que aparezcan aquellos registros que además de su categoría sea igual a 1, su proveedor sea igual a 10, por ejemplo? Pues lo que tendremos que hacer en este caso es utilizar el operador lógico AND y decirle que la otra condición que deben cumplir los registros para aparecer es que ID proveedor sea igual a 10. Fijaros que cuando ejecuto la consulta aplica los dos filtros y solo me aparecen aquellos registros cuyo ID categoría sea igual a 1 y cuyo ID proveedor sea igual a 10. Siempre que añadimos una nueva condición debemos hacerlo con un operador, o bien el AND o bien el OR. Ahora, cuidado, el funcionamiento de cada uno de ellos es muy distinto. Cuando utilizo el operador AND le estoy diciendo que tienen que darse las dos condiciones, que ID categoría sea igual a 1 y que ID proveedor sea igual a 10. Si hay registros que solo cumplen una de estas condiciones, no aparecerán. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera utilizado el operador OR? ¿Cómo se leería esta consulta? Le estoy diciendo que me enseñe registros que en ID categoría tengan un valor 1 o que en ID proveedor tengan un valor 10. Por lo tanto, solo que se cumpla una de las dos condiciones ya bastará para considerar el registro como un registro que pasa el filtro. Ahora bien, fijaros que este resultado es un poco confuso porque por un lado hay registros que aparecen por el hecho de que su ID categoría sea igual a 1, pero por el otro lado habrá registros que aparecerán por el hecho de que el ID proveedor sea igual a 10. Bien, en este caso no hay ninguno. Voy a probar con otro proveedor, por ejemplo con el proveedor 1. Ejecuto la consulta y como os decía, hay registros que aparecen por el hecho de que el ID categoría sea igual a 1, como por ejemplo este. En cambio, hay registros que aparecen por el hecho de que el ID proveedor sea igual a 1, este de aquí. Por lo tanto, cuidado con los operadores OR porque acostumbran a dejar valores un poco equívocos. Normalmente se suele utilizar más el operador IN para hacer consultas que el operador OR. Ahora bien, tened presente que siempre que añadáis una condición más, se puede añadir tantas como queráis, deberéis especificar qué operador lógico es el que incluye esta condición. Tened presente que a pesar del número de operadores que añadáis, es decir, a pesar del número de condiciones, todo ello se sigue considerando la cláusula where. Es decir, en este caso, todo este texto es el que se considera el texto de la cláusula where, independientemente de si hay una o 20 condiciones. Y hasta aquí el módulo 4, módulo que hemos dedicado a aprender cómo se filtran los datos en las consultas. Hemos visto cómo utilizar los operadores y todas las posibilidades de condiciones que puedo especificar para seleccionar qué filas quiero que aparezcan en mi consulta. Ahora sí que, disponiendo de una base de datos, podéis empezar a hacer muchas pruebas y aplicar todos los operadores que os he enseñado. Pensad que gracias a esto ya podéis empezar a dar mucho más sentido a vuestras consultas y ser mucho más selectivos a la hora de obtener resultados. Venga, continuaremos aprendiendo más cosas en el próximo módulo.